Muchas gracias por patrocinar este video. No olviden que tengo un Ko-fi donde puedes pedir reacciones y videos personalizados por solo $5. Si te interesa el contenido anime, también tengo un Patreon donde puedes encontrar todas las repeticiones a los animes que he visto y veré a futuro. Los links los puedes encontrar en la descripción de este video. Bienvenidos, estamos de vuelta con un video. En esta ocasión tenemos una nueva reacción a Phantom Zeta. Estamos de vuelta con la Phantom, lo cual me alegra muchísimo. Quería agradecer enormemente al apoyo que le han dado al canal, con los likes, los comentarios, la buena onda y obviamente las suscripciones, y también obviamente a quien patrocinó este video, que en este caso es el video de la canción Baka, creo que se pronuncia, que es el video MV y también su versión en vivo, que según me comenta es la cuarta canción más vista y popular del canal oficial de Phantom, con 4.4 millones de reproducciones en 8 meses. La verdad es que muy buenas cifras para Phantom. Me comenta que en esta canción participa principalmente Mona y que en otros videos y en otras canciones van rotando entre los integrantes. También me comenta que el video de la presentación en vivo es cuando fueron teloneras del concierto de Ado el pasado noviembre de 2025. Tremendo. Tengo mucho hype por cómo será este video, porque lo de Soku, lo de Horror Queen, ha estado muy genial el estilo de Phantom. Vamos a ver si va por una línea parecida o va por otro lado. Va a estar interesante. A ver, vamos. Primero vamos con el MV. Va. ¡Sí! Ya notamos algo muy diferente. Pausita. Los outfits muy diferente a lo que era el estilo de Horror Queen y todo eso, que era como mucho más terrorífico, y acá está como muy polo opuesto, ¿no? A ver, vamos si cambia. Sí. La mirada. Con el pasito, ¿no? Soku. Buen contraste, como siempre. Qué grande, qué mona. A ver. Antes de entrar acá, una pausita. Quiero, a ver, encontrar el planito de donde salen las 4. A ver, no es muy bueno, pero acá lo tengo. A ver. Ahí me gusta un poquito más. Me falta Mew, pero igual. Me parece muy interesante el de que la canción tiene algo muy particular, que es un estilo muy diferente a lo que vimos en Horror Queen, a lo que vimos en Soku. Pero en ese sentido, acá la canción la siento un poquito, no sé de qué tratará la letra. Ahí después me daré el trabajo de ver si hay alguna versión subtitulada. Pero parece ser como un poquito más alegre, enérgica, y se aleja, creo que un poquito más del concepto de terror retro, que tenía, por ejemplo, Horror Queen. A lo mejor tiene un cambio radical acá la canción en el medio, no lo sé, pero tiene ahí ese contraste que lo hace bien llamativo, porque a pesar de estas diferencias, sigue manteniendo muy claro y muy marcado el estilo de Phantom. Y eso está muy genial, muy genial. Acá sigue remarcando harto que es un grupo con mucha personalidad, que aunque vaya ahí
cambiando, tenga algunos pequeños cambios de estilo, de vestimenta, de colores, de escenario, sigue manteniendo su esencia y eso es muy importante. Ahí va. A lo que sí se asemeja con las otras canciones que son muy pegadizas. Son canciones para tener en playlist. Sí. Adorable. Hay otro punto importante con respecto al tema de los outfits. Me acuerdo que en Horror Queen dije que el outfit que más me gustaba era el de Rinka. Acá está difícil, acá estaría yo creo que entre el de Mocha o el de Mona, yo creo. Están muy bonitos los dos. Les queda muy adorable. Tanto por los colores como la ropa en general. Pero si Rika pone esa mirada, obviamente no se queda atrás. Siempre las miradas de mi destacan mucho. Oh. Qué pausa. Esa cara y después la cara de Rinka. Es lo máximo. El bailecito, obvio. Oh. Oh, ahí sí. Eso es muy Phantom. Me agrada. Sí. Sí. Un cuchillo ahí. Todo manchado, ¿no? ¡Oh! Tremendo. 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 Y yo diciendo que se alejaba a diferencia de Horror Queen. No me había fijado en estos detalles. Ahí me callaron la boca. Cerrado, muy bien. No, está muy buena la canción. Muy buena. Ah, mira, acá está la imagen general de los outfits. Está muy bonito. Pero como decía, el de Mocha y el de Mona ganan, creo que en este video. A mi gusto. Y ahora vamos con la versión en vivo. A ver qué tal. Pero está muy... Sigue... Una de las cosas que más me gusta de Phantom es lo pegadiza que son las canciones que tienen. Eso es muy genial. Vamos, ahora con la versión en vivo. A ver. Oh. Un poquito. Sí. Oh, estos son los outfits del First Take, ¿no? Me acuerdo porque el morado de Rinka y el azul de Monka eran muy icónicos, muy característicos. Qué lindo, me gustan mucho estos outfits. Qué linda se ve. Qué grande que Rinka. Oh. Buenísimo.
Sí. Las expresiones. No solamente las expresiones, sino que las poses también suman mucho. Creo que si tuviera que elegir, creo que me gusta más esta versión en vivo que la versión del estudio. Espérame, quiero poner esta parte de nuevo. Me encantó esta parte que acá como que baja un poquito la intensidad de la instrumental, pero le da mucho más peso a lo que se escucha, que son las voces de cada una. Y cada una tiene ahí su tiempito para poder destacar. Está muy genial esto. Acá. Sí. Y cada una tiene su línea. Cierra Mona. El pasito ese, lo es todo. Es buenísimo. Sí. ¿Qué? No había fijado un montón de gente. ¿Dónde se hizo esto? Está llenísimo. Muy bien, Moca. Oh. Dios mío. Tremendo. Sí, ya enloquecía, yo lo extrañaba. No, pero es muy buena la coordinación que tienen. La coordinación y el timing que tienen es muy bueno. Es muy bueno. Buenísimo. En lo personal creo que, como decía a la mitad del video, me gustó más la presentación en vivo. El MV es muy bueno, obviamente. Pero en cuanto a canción como tal, creo que me gusta más la versión en vivo porque siento que, al menos en esta canción en particular, la versión en vivo le da como mucho más espacio a el tema de la coreografía y el poder destacar cada una en cada una de sus líneas. Y ya si... yo creo que más de alguno me lo preguntaría, si tuviera que elegir entre las dos versiones en vivo que he visto, que es la versión de Horror Queen y esta de Bot Baka, yo creo que esta me gusta más la versión en vivo. Más de algunos me va a matar con eso, pero hay cosa de gusto. Pero en cuanto a las tres canciones que ya he escuchado, que son Soku Soku, Horror Queen y Bot Baka, nada que decir, las tres muy buenas. No tengo ninguna queja. Al contrario, cada vez más me sigue sorprendiendo el grupo con la versatilidad y el desplante que tienen en las versiones en vivo. Me encanta. Eso me interesaría saber. Díganme en los comentarios si les gusta de esta canción en particular, más la versión de estudio, la versión original, o la versión en vivo, ya sea esta o cualquier otra versión en vivo. Sería interesante saberlo. Si llegaste hasta acá, no olvides suscribirte para enterarte de los próximos videos. Ya puede ser de Phantom o de cualquier otro grupo. Y no olvides que si deseas una reacción personalizada, tengo un Ko-fi en el que puedes ver la información en